damos entonces la bienvenida a este segundo encuentro internacional de debate sobre indicadores de acceso a justicia con enfoque de derechos humanos. Como han recibido en el mail de invitación, nosotras conformamos la Mesa Interprovincial de Acceso a Justicia desde 4 jurisdicciones. Estamos presentes acá, Milagros Noli representando a Mendoza, Agustina Duarte representando a Tucumán, y Marisa Fassi representando a Córdoba, y quien les habla, Jessica Malegari, representando a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotras, como algunos y algunas de ustedes saben, hace 3 años comenzamos a realizar un trabajo para compartirnos las experiencias en las distintas provincias que veníamos desarrollando desde los poderes judiciales para facilitar el acceso a justicia en nuestras jurisdicciones. Nos encontramos y compartimos los diagnósticos, compartimos muchas herramientas y también muchos desafíos y problemas en común. De ese trabajo, durante los 2 primeros años, profundizamos mucho el marco teórico desde el que íbamos a abordar nuestras intervenciones, compartimos herramientas prácticas de intervención en los terrenos, y el año pasado hicimos el primer encuentro con algunos y algunas de ustedes para comenzar a debatir qué era esto de intentar medir el acceso a justicia. En ese sentido fue una primera conversación que sostuvimos para pensar algunos parámetros desde el paradigma de los derechos humanos y definir, si quisiéramos tener una base común para poder medir, tener indicadores, tener variables, dimensiones para acercarnos a la ciudadanía y poder registrar no solamente cuándo y cómo se accede a justicia, sino cuándo y cómo no. Comenzamos a trabajar en un documento que se los compartimos por mail, que fue este documento de directrices para la medición de indicadores de acceso a justicia con enfoque de derechos humanos. Ese documento fue la consolidación de aquella primera reunión que tuvimos el año pasado. Está muy pronto a salir y a publicarse, por lo tanto para nosotros es como un honor y un privilegio poder habérselos compartidos a ustedes como especialistas por distintos ámbitos en la temática, y que tengan la posibilidad de devolvernos miradas, agregados, sugerencias, previa a esta pronta publicación que vamos a hacer del documento. Pero como somos muy inquietas y interesadas en que esto no solo quede en un debate teórico conceptual, sino que efectivamente pueda hacerse incidencia, lo que definimos es intentar nosotras comenzar a desarrollar un primer proyecto de investigación con esta mirada. Y así como el año pasado nos acercamos para debatir estas directrices desde un lugar muy humilde, diciendo hasta aquí hemos llegado, este segundo encuentro internacional de debate sobre indicadores de acceso a justicia con enfoque de derechos humanos tiene el mismo tenor. Es conversar con ustedes en un diálogo colaborativo y abierto, qué es esto que estamos pensando, y que ustedes desde sus ámbitos, sus recorridos académicos, sus experiencias de trabajo, sus espacios de debate nos puedan decir: profundicen en esta línea, no se olviden de esto otro, es importante tener en cuenta esta experiencia, que en el diálogo entre ustedes y en el debate que se genere nosotras podamos amplificar nuestra mirada y nutrirnos para en la segunda mitad del año sí comenzar a pensar ya que este proyecto y este diseño se convierta en sí mismo en una investigación que podamos aplicar. Así que en ese sentido les hemos enviado por mail una invitación también a modo de ejemplo desde dónde podíamos comenzar a desarrollar esta investigación y sobre todo cómo ordenar este debate para que todos y todas tengan tiempo de compartirnos lo propio. En ese sentido, en breve le voy a dar la palabra a mis compañeras para que coordinen esos pequeños espacios de debate, y desde ya invitarlos e invitarlas a ustedes para que, más allá de que los tiempos de exposición vamos a intentar que sean breves y concisos, podamos ir generando algún diálogo con repreguntas o incluso con cuestionamientos más profundos entre unas y otros. 2 breves aclaraciones y ya cedo la palabra. La primera es que sabemos que Luz Patricia está con una cuestión muy compleja de horarios, así que más allá de la organización previa, le vamos a proponer si ella quiere hacer uso primero de la palabra para que
pueda aprovechar el tiempo que nos resta. Y lo siguiente entonces es que en principio, como les decíamos, a modo simplemente pedagógico y como una excusa, nosotros pensamos en 3 ejes de debate, el primero pensándolo más en trayectorias de acceso a justicia, en sus etapas, sus barreras y sus facilitadores, un segundo momento que nos permita ya salir de la cuestión de las trayectorias y meternos específicamente en cómo deberíamos pensar un marco muestral y las unidades de análisis, a quién llegar, cómo sería ese acceso al territorio, ese perfil de personas con las que vamos a trabajar, para luego ir sí a una cuestión más estratégica de, bueno, qué implementación, qué experiencias, qué desafíos deberíamos tener en cuenta si queremos avanzar en esta investigación. Entonces le doy la palabra a Marisa Fassi de Córdoba para que ella lidere el primer espacio de debate, y a ustedes muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Jessy, y muchas gracias a todas las personas que están presentes. La verdad que es un gusto enorme que puedan estar. Hemos venido viendo los perfiles y trayectorias, y un poquito lo que queríamos aprovechar de este encuentro es, en este primer eje, charlar de lo que hace a esto que llamamos las trayectorias de acceso a justicia. En el documento que le compartimos y un poco en lo que venimos trabajando hace un tiempo, pensamos esta trayectoria de manera amplia, desde el momento en que la persona tiene lo que llamamos conciencia jurídica, esto de que ve que su situación, su problema, su conflicto tiene un lugar en el derecho, hasta la efectivización de ese derecho. Y en el medio, ir viendo los distintos condicionantes al acceso igualitario que puedan existir, las barreras, las cuestiones vinculadas a los tiempos, al trato, los distintos tipos de barreras que hemos advertido en cada una de estas etapas. Cuando elaboramos el instrumento, para empezar a poner en práctica esto de obtener los indicadores de acceso a justicia con enfoque de derechos humanos, pensamos que estas etapas y los condicionantes podían ser una buena guía para las preguntas que queremos hacer para obtener este tipo de información. Entonces, si les parece bien, nos damos un momentito para hablar específicamente de esto que hace a la trayectoria de acceso, a las etapas, a los condicionantes al acceso igualitario, o los mecanismos de fortalecimiento institucionales que haya, y esta cuestión de cómo vamos a verlo, pensarlo en términos de los distintos momentos y los distintos condicionantes. Lo que sí, vamos a darle primero la palabra a Luz Mejía Guerrero. Si vos querés contarnos sobre esto o sobre cualquiera de los otros ejes, vamos a aprovechar tu presencia e iniciamos el debate, y después seguimos dando la palabra. Habíamos invitado a comentarnos como un disparador, simplemente para que empiece el debate, a Agustín Salvia, del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Andrés Escagliola, que es integrante del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales del Protocolo San Salvador de Uruguay, a Leticia Barrera, que es coordinadora del Eje de Acceso a la Información, Indicadores y Educación en Derechos Humanos de la Red de Investigaciones de Derechos Humanos de CONICET, y primero le damos la palabra a Luz Mejía y después vamos pasando la palabra por estas personas. Disparadores, iniciamos el debate y después abrimos el diálogo para charlar entre todas las personas presentes. Luz, ¿quieres tomar la palabra? Sí, gracias Marisa, y bueno, gracias Jessy, gracias Mili, gracias todas por la flexibilidad del conflicto que se me presentó y que no puedo dejar de estar en el otro lugar, y bueno, quise estar aquí también porque realmente tenía muchas ganas de haber participado en el primero y no pude. Y bueno, de más saludar a mi Laura, que es mía de mí, que la adoro y es mi maestra en todo este tema, y también con Víctor, que lo veo aquí también presente. Víctor, un abrazo, y Andrés, por supuesto, quienes hemos estado ahí, pues coincidiendo en como desde épocas de Víctor y Lau en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en todo este proceso en el que yo, bueno, me introduje y aprendí mucho de ellos, y sobre todo de Laura, con quien recorrimos la región hablando de indicadores, ¿no? Y entonces, y con Andrés también ahí en la Organización de Estados Americanos, tratando de generar como toda esta cultura. Y
bueno, leí los documentos y pensando en las trayectorias del acceso, lo que me parecía como muy claramente en esas trayectorias de acceso es que están pensadas desde el individuo, desde la persona que sufre una violencia, que ve afectada, que tiene un conflicto y que encuentra, como le decía Marisa hace un poco, antes que yo, encuentra que la justicia podría o debería, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, podría o debería generar una respuesta frente a ese conflicto. Sin embargo, cuando yo pienso en indicadores, lo vemos desde otro lugar, desde otra manera, lo vemos desde cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos para generar cuáles son, desde esas obligaciones, los mecanismos que el Estado tiene que generar y estructurar de manera de que el acceso sea realmente efectivo. Y entonces allí lo que yo podría compartir ahorita mismo como un pensamiento es que, claro, la trayectoria del acceso a la justicia tiene dos miradas. Tiene la mirada, como decía, del sujeto pasivo de un hecho delictivo o justiciable, y por otro lado tiene la mirada del Estado como sujeto activo de la garantía del acceso a la justicia, ¿no? Digamos que podríamos tener otros sujetos involucrados, evidentemente, el sujeto que genera el acto delictivo, que también forma parte del entramado, y pues todos los sujetos que participan. Pero mira desde la perspectiva de los indicadores de progreso, que es un poco la metodología que ha sido utilizada por la Organización de Estados Americanos, tanto desde la CIDH, que sembró las bases para esta metodología, el grupo, el protocolo de San Salvador, y concretamente desde lo que nosotros hacemos, la mirada es desde las obligaciones. Y desde esas obligaciones, el acceso se va construyendo primero con una mirada amplia de justicia, donde no solo participa el aparato judicial, donde no solo participa la mirada tradicional del poder judicial, digamos, porque el acceso a la justicia empieza desde el primer momento del reconocimiento del derecho afectado, ¿no? Y de eso que ustedes llaman como el primer contacto, digamos, de conocimiento de esto es un derecho afectado, yo tengo derecho a acudir al sistema. Y a partir de ahí, pues hay una cantidad de entramados complejos que pasan, porque para tener ese conocimiento tengo que saber que ese es un derecho, lo que debe haber, lo que presupone un proceso de socialización donde yo me entero, yo sé y yo estoy consciente de que ese es un derecho, y eso supone unas obligaciones, ¿no? Y entonces en el caso de la Convención concretamente de Belén do Pará, se ven como muy claramente dónde están todas esas etapas y esos procesos, ¿no? Digamos, el artículo 7 es un artículo que desarrolla todo un entramado en el ámbito legislativo y de justicia, es decir, el Estado tiene que estructuralmente generar unas estructuras que son a través de legislación que no solo tienen que ver con el reconocimiento del derecho como tal, sino el reconocimiento de las estructuras necesarias para que el derecho sea justiciable. Y eso pasa por comprender, y así lo establece como el sistema de indicadores, comprender que el sistema no solo requiere que haya una ley que prohíba la violencia contra las mujeres, sino que haya un aparato institucional que permita que ese reclamo de la violencia sea efectivo, y eso requiere presupuesto, con lo cual yo en mi idea legislativa no solo está la legislación requerida para garantizar acceso a la justicia, para las estructuras del Poder Judicial o del sistema de administración de justicia amplio que incluye el Poder Ejecutivo y quienes están encargados de cumplir la ley, sino también, bueno, que la ley prevea el derecho, que el sistema tenga las características propias para acceder a él, es decir, que garantice que el sistema llegue a donde tiene que llegar, que garantice el presupuesto del sistema, que garantice que el sistema tenga las herramientas necesarias para evaluarse a sí mismo, cuánta gente recibo, cuánta gente preparo, cuánta gente formo, que el sistema pueda responder. Y eso evidentemente tiene mucho que ver con estructura legislativa, pero también con la mirada de un sistema de administración de justicia que el artículo 7 establece muy claramente y que pone en la obligación de formación de los operadores y las operadoras de justicia, y que pone en esa lógica de construir una cultura distinta a la cultura que favorece la violencia contra las mujeres. Entonces, digamos que visto desde la trayectoria de la justicia, desde la mirada de la obligación, hay pues evidentemente una cantidad de estructuras que tienen que ver no solo con el reconocimiento del derecho como tal, sino con
como las medidas estructurales que tiene que transformar el Estado y todas las capacidades económicas que debe tener el Estado para sustentar ese proceso. Y luego, pues, todos los procesos que se dan allí, ¿no? Digamos que ese es el sistema que fue desarrollado previamente por mis colegas aquí presentes, Laura, Víctor, y que han estado trabajando también, Andrés. Y ese proceso tiene que ver, bueno, para que la persona llegue y la persona acceda, no solo tiene que tener el espacio geográfico real o accesible, por ejemplo, para las mujeres con discapacidad, en el caso de la Convención de Belén do Pará, tener como toda esa mirada interseccional también, como bueno, el acceso a la justicia supone, bueno, ¿cómo pienso yo que acceda a la justicia a las mujeres sordas, que acceden a la justicia a las mujeres indígenas, que acceden a la justicia las niñas, ¿no? Como pensar en el acceso con esa mirada interseccional que establece muy claramente el artículo 9 de la Convención de Belén do Pará. Y que es un poco lo que ustedes plantean, bueno, como los obstáculos de los condicionantes que plantean, ¿no? ¿Cuáles son, pues, las imposibilidades del acceso? ¿Cuáles son las limitaciones, el desconocimiento, la falta de oficinas cercanas, la falta de accesibilidad real para quien quiere acceder? Y por último, pues todo lo que tiene con las posibilidades reales de evaluar dos cosas: el resultado de lo que estamos haciendo, que es el proceso de monitoreo, y que es muy interesante porque en el sistema de indicadores de progreso de la Convención de Belén do Pará, quienes menos responden, o los indicadores menos respondidos, son los indicadores de acceso a la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría del aparato judicial, por ejemplo, no etiqueta correctamente los casos de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, los casos de violencia que se conocen por amparo no son casos de violencia, son casos de amparo, y pueden ser casos de violencia de violación al acceso a la justicia, recurso efectivo, pero lo etiquetan de cualquier otra manera menos que violencia contra las mujeres, con lo cual yo no puedo, como poder judicial que evalúo política pública, poder determinar cuántos casos reales se judicializan por temas de violencia contra las mujeres, ¿no? El fuero maternal, que parece muy obvio, habitualmente se etiqueta como amparo por fuero maternal, y es evidente que yo podría determinar, bueno, ya eso lo cuento, pero antes de eso hay millones de casos que se quedan en toda esa trayectoria, en todo ese íter procesal que supone, bueno, llegué a la comisaría, o lo denuncié en el Tribunal de Justicia de Paz, o etcétera, etcétera. Y ya por último, ver el resultado concreto, no solo de las mujeres que acceden, sino los resultados de la administración de ese proceso. Ya no solo cuántas mujeres llegaron, ya no solo cuántos amparos hubieron, ya no solo, sino como los resultados concretos de la política pública en general. El número de niñas embarazadas en un periodo me da cuenta, niñas menores de 14 años, me da cuenta de un resultado concreto de una política pública que no se está administrando. Pero si yo cruzo el número de niñas embarazadas menores de 14 con el número de investigaciones por violencia sexual, vemos un vacío como muy grande, ¿no? Y esa es como la riqueza y la complejidad del sistema. Y entonces poder ver cómo además dialoga la justicia con otros órganos que no son necesariamente de justicia, pero que son vitales para la justicia: la educación, el acceso a la salud en el caso de las mujeres víctimas de violencia, son como elementos que se pueden mirar más fácil, obviamente desde unos también indicadores de progreso, donde le preguntamos a la gente cómo se sintió, cómo la atendieron, cómo le resultó el proceso. Pero esos son específicamente los que nunca ningún Estado ha contestado. Argentina algunas veces ha dado información sobre la atención, pero se queda hasta allí, ¿no? El indicador cualitativo de progreso. Entonces yo me quedaría hasta ahí como unas primeras ideas respecto de la mirada, no tanto desde el individuo, sino desde la obligación del Estado. Muchas gracias. Muy interesante, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Andrés. Si te parece, pero habíamos pensado unos 7 minutos por persona, y nos comentás y después seguimos con el debate. Bueno, bien, alguien que controle el tiempo porque no tengo... Yo te aviso. No, ahí va, perfecto. Gracias. Bueno, qué peligro... Perdón, igual la idea es que tengan unos pequeños minutitos para exponer las principales ideas, y después podamos abrir y debatir y conversar entre todos y todas. Bien, bueno, primero agradecer por la invitación, aunque siempre es difícil la convivencia de un politólogo en estas esferas donde abundan los abogados, las abogadas,
Pero bueno, yo aclaré antes, cuando estábamos en el intercambio, que en todo caso lo que me interesaba traer a este espacio es la experiencia que vivimos desde el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador. Arrancamos cuando Laura era presidenta, somos salieris de Laura, nos podríamos llamar algunos, a trabajar en la idea de generar una guía que de alguna manera diera una mirada transversal a los indicadores de progreso que manejamos para la medición del Protocolo de San Salvador, que incorpora obviamente todo un bloque, una categoría referida al acceso a la justicia, transversalizarlo con una mirada o con una preocupación, diría, en relación a las personas LGTBI. Esa línea de trabajo ahora se está continuando con otras transversalidades, como puede ser la de pueblos indígenas, se quiere trabajar también en relación a personas migrantes, pero en todo caso, y sabiendo que están trabajando en esta línea y viendo un poco el marco que manejan, y me alegra muchísimo que esté mencionado no solo la matriz de indicadores del protocolo, sino también nuestra modesta guía de operacionalización en relación a personas LGTBI. Yo creo que acá, y capaz que es más mi cabeza politológica, acá también hay que ser muy estratégicos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vimos en relación a por qué generar una guía sobre unos indicadores que ya existían, tiene que ver con esto también de que se han reproducido y se han multiplicado en muy distintos espacios esta idea de generemos indicadores con perspectiva de derechos humanos. Y estas iniciativas se han multiplicado, y no necesariamente eso ha llevado a una verdadera complementación entre todos esos esfuerzos. Entonces, ¿cuáles, diría yo? Obviamente hay distintos desarrollos, pero una de las potencialidades en el caso en particular del protocolo de San Salvador, y es que son indicadores que de alguna manera ya tienen una trayectoria y que por otro lado están políticamente validados. Y esto no es menor, porque también conocemos experiencias de indicadores que se han construido que después no tienen validación política y que después nadie se encarga de recolectar la información. Y este es un punto clave, no solo tener el mejor indicador, ¿no? Y aquel que puedo defender con una argumentación brillante, sino también que estos indicadores sean operativos. Y para ser operativos, alguien tiene que recolectar esa información, y seguramente para recolectar esa información, en la medida en que son indicadores que incorporan una mirada, no sé, bueno, diría innovadora, requiere modificar algunos sistemas de información. Muchos que tampoco hemos logrado desde un instrumento vinculante, o sea que es una acción muy difícil. Entonces, yo diría, si para quien se propone trabajar sobre indicadores de acceso a la justicia, que no solamente las experiencias, por ejemplo, la del protocolo y otras experiencias, no solo sean tenidas en cuenta, sino que se piense también muy estratégicamente en esto, en la validación política que hay atrás, no solo para complementar esfuerzos y que después no generemos información que no podamos cruzar, que también sería un esfuerzo que vamos derrochando, digamos, sino también en el sentido de que cómo llegamos a la persona y a las personas encargadas de recolectar esa información de la forma más potente posible. En relación, esto es lo primero y para mí es como absolutamente central, por eso es lo primero que quiero decir, todo lo demás podría decirlo en otro momento, pero en relación a las personas LGTBI, sí que lo que quisiera mencionar en esto de las trayectorias, es de que hay un primer momento, y esto lo digo más en relación a mi experiencia precisamente intentando transversalizar estas miradas y de la gestión pública, hay un primer momento en relación a las personas LGTBI que es el absoluto descreimiento en relación al acceso a la justicia. Entonces, esto también tiene que ser parte de toda esta reflexión. Estoy pensando en las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Buena parte de ellas en el pasado y todavía aún hoy vinculadas al trabajo sexual y siendo objeto no solo de un sistema judicial que no garantizaba, ¿no?, justicia, sino que además iba
participaba activamente de la represión de estas personas, y obviamente podemos hablar de todas y de todos y de todes quienes somos parte de alguna manera de la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, acá hay un primer elemento que es, primero, la desconfianza absoluta respecto del sistema de justicia, pero además casi que la convicción de que aproximarse es someterse a una revictimización, ¿no? Que en realidad esa aproximación no solo no me va a garantizar justicia, sino que probablemente me revictimice de distintas maneras. Entonces, a ver, yo creo que todos estos estigmas, prejuicios, estereotipos en relación a las personas LGTBI están ahí. Hemos tenido en Argentina, en Uruguay, ni que hablar, cambios normativos que son habilitantes y que de alguna manera contribuyen a desnaturalizar la idea de que no tenemos derechos, y a propagar la idea de que sí y que debemos accionar para garantizarlos, pero todavía pervive el estigma, ¿no? El pecado, el crimen y la enfermedad. Son cosas que ya son casi que constitutivas y que las sociedades todavía no han logrado desprenderse de esta tríada, ¿no? El pecado, el crimen y la enfermedad en relación a las personas LGTBI, y que se ceba particularmente sobre las personas trans. Entonces, decir que en esas trayectorias creo que hay que reivindicar y recuperar activamente el rol que pueden jugar las organizaciones LGTBI, ¿no? En el poder frente a unas personas que descreen de la justicia y que además temen a la revictimización del propio sistema, la posibilidad de encontrar actores que permitan transitar por estas trayectorias con una cierta, con una cierta garantía de protección en relación a estas trayectorias. No sé si quieren que deje por acá y me reservo algunos elementos en relación a... ¿Sí? Si te parece, tomamos esto de disparador y tomamos la palabra de Leticia, y después seguimos dialogando. Muy bien. ¿Te parece? Dale. Leticia. A ver, estás muteada. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Está perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. En mi nombre y el de mi compañera Soledad Pérez. ¿Y por qué digo el nombre de las dos? Porque, bueno, un poco nosotras preparamos nuestra intervención, por más que Soledad está en otro bloque, hacerlo en forma conjunta, porque, digamos, lo que hicimos es pensar, tomando como referencia el documento marco y el proyecto de investigación que ustedes nos acercaron. Así que, antes que nada, también celebramos la iniciativa, y gracias por la invitación. También gracias a Laura, que sugirió que nos invitaran, y nos parece como un espacio muy interesante, y hoy estuvimos hablando un poquito con Fernando, que nos contó un poco la genealogía de este espacio, que, bueno, que desconocíamos y que nos parece, bueno, muy interesante. Y después también hay unas cuestiones que más allá del espacio, bueno, de la implementación del proyecto que vamos a señalar. Pero bueno, como comentario general, y Soledad también va a ir aportando ahora algunas cosas, y si no, usaremos el espacio que ella tenía asignado para decir otras cosas que nos hayamos olvidado. Nos parece, digamos, en función del objetivo general del proyecto, ¿no? Una cosa que nos preguntábamos era si el objetivo está dado, no estoy hablando concretamente del proyecto de investigación, si el objetivo es medir, ¿no?, el acceso a la justicia, o buscar directamente ir a buscar estos indicadores que se están planteando desde una perspectiva cualitativa. Y en este caso, lo que estamos viendo es como que hay un énfasis puesto, o por lo menos es la mirada que tenemos nosotras, porque hacemos investigación cualitativa, justamente en señales de progresos cualitativas, ¿no? Y ahí el problemita que puede aparecer en el tema de la comparabilidad, qué es lo que se está comparando. Y eso me parece que tenemos que ser cautelosos cuando vemos que estamos trabajando en gobiernos subnacionales. Después, el tema de los objetivos específicos a los que apunta el proyecto, nos parecen como bastante ambiciosos esos proyectos. No sé tampoco si lo están planteando como algo, asumimos que es algo plurianual, ¿no? Pero bueno, esos objetivos tienen que estar como muy bien entrelazados con el objetivo general, porque si no, justamente en el afán de ir buscando estas señales que nos ayuden a poder medir, digamos, el acceso a la justicia, se nos puede ir dispersando también el proyecto, o bueno, digamos, el trabajo, ¿no? Y bueno, no me quiero dispersar mucho ahora en el tiempo con el tema de las etapas de trayectorias, ¿no?, de acceso.
me pareció tan interesante lo que dijo, cómo Luz lo planteó al final, porque al principio, digamos, porque también me ubicó, porque estamos mirando la trayectoria de individuos, ¿no? Sujetos, y ahí también hay algo que aportar. Y Luz dice, bueno, pero acá hay un Estado también que se hace responsable, ¿no? Entonces un poco quizás la mirada que tenemos para hablar o analizar el proyecto nos saca un poco de la perspectiva, esto lo hablo en mi nombre nomás, no digo de Soledad, me saca un poco del eje del Estado. Entonces, cuando se habla de trayectorias, ¿no? De acceso, ya estamos hablando de personas que tuvieron algún contacto, ¿no? Con el sistema de justicia. Entonces, ahí podemos dejar de lado, o sea, digamos, buscando estas personas que tuvieron contacto con el sistema de justicia, puede quedar, digamos, un número de personas que, como usted también lo dice, en algún momento no identificaron este problema, no le pusieron nombre, no lo enfocaron como un problema jurídico. Pero bueno, ¿cómo buscar? Quizá existan algunas señales o quizá algún modo, algún registro, no necesariamente en la instancia judicial, ¿no? En los cuales puedan permitir, digamos, algún dato, algún indicador. Eso por un lado, entonces, que se está hablando ya de trayectoria, pero la trayectoria implica ya un primer contacto. Después el tema que a mí, digamos, me interpela bastante es el tema de conciencia jurídica, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conciencia jurídica? Hay un glosario, me parece que en el documento marco, no me acuerdo, pero bueno, hay también, aparece el tema percepción, ¿no? También en la perspectiva antropológica, uno dirá, bueno, sentidos, hacer justicia, me parece que a eso hay que tener digamos, bien definido, por lo menos para saber de qué estamos hablando. Por supuesto que el concepto puede ser lábil y puede llegar a ampliarse en el trayecto, en la trayectoria de la investigación. Y ahí también hay una cuestión que tiene que ver con trayectorias. ¿Qué tipo de trayectorias estamos viendo? ¿Individuales o colectivas? Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con litigio estratégico, aún como no se haya pensado quizá el litigio en su comienzo como estratégico, puede, digamos, ser también importante para tener en cuenta, porque justamente hay procesos colectivos que a veces nos están dando pauta de cómo las personas, individuos o grupos vulnerables, en cierta forma, tienen una especie de, no digo, como adquiere una conciencia jurídica o acerca, digamos, un problema político se define como un problema jurídico. Pienso particularmente en el caso Mendoza, que es tan rico, digamos, en experiencias, en este caso. Y también hay un ida y vuelta, ¿no? Con los servicios de patrocinio gratuito. Después, no sé, ¿le querés decir algo acá sobre este Sí, no, tema? quizás retomar algunos de los puntos. Bueno, buenas tardes, saludo primero. Algunos de los puntos que fuiste señalando, Leti, que lo que nos parecía en principio de cómo estaba formulado el proyecto, como que se solapaban y entraban en tensión o en competencia distintos objetivos que pugnaban, digamos, por imponerse como objetivo general, y que en ese sentido se perdía de vista con cuál de esos objetivos que aparecía planteado como general uno podía vincular a los objetivos específicos. Muy con la cabeza, y acá yo vengo, si hay un politólogo en la mesa, como me presento que soy socióloga. Y entonces también la experiencia de hacer investigación nos hace como apuntar la mirada a, digamos, a esos aspectos. Y lo que veíamos es que hay como un propósito de fondo, que es garantizar la comparabilidad, y en ese sentido quizás la estrategia metodológica elegida de apelar a lo que podríamos llamar señales de progreso cualitativas, dificultaría esa comparación, y sería mejor pensar, digamos, si el propósito perseguido es seleccionar, consensuar el uso de indicadores, y retomo lo que planteó Andrés, de que sería importante que indicadores que estén validados por una cuestión estratégico-política. Lo que nos parecía es que se podía apelar a otro tipo de registros, en lugar de encarar un proceso a través de entrevistas que requieren toda una expertise, que las entrevistas están planteadas como a partir de una serie de ejes que serían retomados, y dice, bueno, en 40 minutos, digamos, uno se tiene que también proponer un proyecto realizable, y quizás si uno no cuenta con personas que puedan llevar adelante estas entrevistas como merece una entrevista que tiene que ver con,
digamos, recuperar las voces de los actores, de los procesos, las trayectorias en este acceso a la justicia. Quizás el instrumento tiene que ser otro y se puede pensar en revisar distinto tipo de registros que se tienen y problematizar esos registros. Esto que estaba planteando Luz de las etiquetas, de las categorías. Soledad, disculpa que te interrumpa, si les parece, charlamos en esta parte de las trayectorias y después vamos a tener un momento para hablar de la cuestión más metodológica, nada más que para organizar un poquito la charla. Así, no, porque si no vamos, más probable que saltemos de un tema al otro, así nos aprovechamos para enfocarnos. Sí, disculpe. Sí, bueno, si les parece, la idea ahora también es que pueda circular la palabra en torno a esto que sale de trayectorias. La verdad que muchísimas gracias, salen temas sumamente interesantes. La mirada, bueno, empezó Luz contándonos un poco esto sobre las distintas miradas, sí, desde la persona o desde el Estado. También es cierto que por nuestro lugar y nuestra pertenencia institucional, todas las personas que estamos participando en esta mesa estamos dentro de áreas de apoyo de los tribunales supremos o las áreas superiores dentro de los mismos poderes judiciales. Entonces también la mirada sobre sí, vamos a estar mirando las obligaciones del Estado o del mismo poder del que somos parte. Bueno, ahí nos cambia también la llegada al territorio y las posibilidades de acceso. Bueno, realmente es que nos pone a pensar en muchas cuestiones, pero si les parece, si alguien quiere comentar algo más respecto al tema de trayectorias y después seguimos sumando las miradas. ¿Alguien tenía algo para compartir sobre Laura? Hola, bueno, buenas tardes, lindísimo estar acá con tantos amigues queridísimos, y bueno, celebrar la iniciativa. Yo tampoco pude estar al igual que Luz en la primera reunión, así que estoy muy contenta de poder participar en esta. Celebrar la posibilidad y rescato esto último que planteaba Marisa respecto a ustedes como integrantes del Poder Judicial, o desde esta mirada desde el Poder Judicial motivando este proceso, y eso me parece que era uno de los objetivos que allá, desde el primer informe que compartimos con Víctor en los primeros lineamientos, que eran recién lineamientos para la elaboración de indicadores, nos parece absolutamente central este componente. Y este componente en términos de rendición de cuentas del Poder Judicial. Y esto me parece que abre un debate que luego después lo podemos compartir, pero me parece que esa es una mirada importante para mirar, que tiene que ver con todo lo que plantearon tanto Luz Patricia como Andrés y Leticia y Sole, de que ese es el actor que hay que mirar en términos de obligaciones estatales. Entonces, la dificultad de producción de información histórica del Poder Judicial, pero centralmente viene de la falta de rendición de cuentas. Y este es un proceso en términos de la legitimidad política que también se planteaba aquí, que hay que mirar particularmente. Y ahí, vinculado a las trayectorias, un punto y que tiene que ver también con estos otros aspectos que se fueron trabajando aquí, me parece que es muy importante tener en cuenta que la conceptualización de los indicadores de progreso en general tenían que ver con una vinculación hacia el corpus de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el corpus de derechos humanos fue quien produjo o provee los estándares interpretativos de la norma. Entonces, en este caso, la actuación del Poder Judicial, en este marco de este principio de convencionalidad y de distintos órganos de tratados que estamos tratando, distintos tratados concretamente, la norma contenida, por ejemplo, los indicadores de progreso del Protocolo de San Salvador, toman la norma comprendida, los estándares interpretativos de todo ese corpus de derechos humanos, y esa es la riqueza del corpus de derechos humanos que ustedes en el documento de oposición o en el documento marco han reflejado, y luego vienen los indicadores. Ahora, en ese proceso, y recuperando el valor de por qué habíamos pensado esta necesidad y esta demanda de incluir la variable de señales de progreso cualitativas, era porque precisamente nos faltaban los sujetos. En los indicadores cuantitativos, precisamente por un peso estadístico, era más fácil tomar la mirada de las obligaciones en cumplimiento de la norma. Y en las señales de progreso cualitativo era esta preocupación por incorporar la mirada sobre los sujetos, que no permite comparaciones además. Este es otro desafío metodológico enorme que tienen estos indicadores, y que nos llevó muchos años de debate, muchas décadas de debate, porque precisamente en derechos humanos importa la persona, y ahí se nos cae la representatividad estadística, y esto lo vimos claramente en la evaluación de los informes. Entonces, no, simplemente con esto decir, me parece que estas dos miradas son importantes recuperarlas.
en términos del actor judicial, del Poder Judicial y de todas sus dependencias, que como decía Luz, no es solamente el Poder Judicial, el acceso a la justicia, porque siempre lo vimos en sentido amplio, y ese era el estándar, un estándar que además el Corpus de Derechos Humanos así lo define. Y luego la persona en términos de las señales de progreso cualitativo. Dejo por aquí después. Muchas gracias, Laura. Víctor. Ahí se volvió a silenciar. ¿Activar audio? Ahí ¿Ahora está. sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por invitarme. Y también celebrar la creación de la mesa y la posibilidad de que distintos sectores dentro del Poder Judicial de varias provincias estén trabajando, digamos, en pensar indicadores de medición sobre el acceso a la justicia. Yo no pensé en ninguna presentación, pero voy a reaccionar a algunas de las cuestiones que se plantearon hasta ahora, que me parecen muy interesantes, retomando incluso lo que señalaba Leticia y luego Laura, y en algún sentido también en las presentaciones anteriores, sobre, por un lado, la importancia que puede tener los indicadores de la Comisión Interamericana, los indicadores de la OEA, por el hecho de que son indicadores que están validados políticamente. Pero al mismo tiempo, la dificultad que veo en una aplicación automática de esos indicadores, cuando la lógica que ustedes van a trabajar en su investigación es una lógica que no necesariamente es la misma con la cual esos indicadores fueron pensados. Los indicadores de la OEA son indicadores de supervisión, y por lo tanto están pensados con la idea de mirar informes de distintos países, y ustedes van a trabajar desde un organismo obligado, no de quien va a supervisar, sino de quien está implementando o debería implementar mecanismos de acceso a la justicia. Y esto lo veo también complicado también desde la perspectiva del Poder Judicial, por algo que se planteaba. El Poder Judicial produce mucha información. Los poderes judiciales a nivel federal y a nivel provincial producen mucha información, y al mismo tiempo está esta idea de que son muy reacios al control, muy reacios a la rendición de cuentas. Y yo suelo ver, digamos, en la producción que se genera de las esferas judiciales, una cierta tendencia a producir información para mostrar éxitos de la gestión, digamos, avances de la gestión. Cuando los indicadores de la Comisión Interamericana están pensados con la lógica de identificar problemas que tienen que ser resueltos. Entonces, ahí van a enfrentar una primer tensión. O sea, la idea de hacer un modelo de indicadores desde las estructuras del Estado debería ser una idea que tenga validada detrás la decisión política de generar información para identificar problemas, no para generar información para medir éxitos de la gestión. Y lo que estoy diciendo no lo digo en abstracto, sino que lo hemos visto, por ejemplo, en todas las discusiones sobre estadísticas criminales en la región, las estadísticas criminales que producen las policías, que producen las áreas de justicia penal, y todas las tensiones que eso presentan, por ejemplo, aspectos claves de la violencia institucional absolutamente invisibilizados en esas estadísticas, porque las estadísticas se producen para medir avances de la gestión y al mismo tiempo para tratar de que no se vean los problemas estructurales de la violencia institucional. Entonces, ese me parece que es un punto relevante para, por un lado, no quiero que esto se lea en el sentido de que esos indicadores no pueden ser útiles, son muy útiles, son claves también porque están políticamente validados, pero al mismo tiempo la idea sería cómo adaptarlos a un sistema de indicadores que está pensado desde los sistemas de justicia provinciales y locales que ustedes integran, y siempre con la lógica, digamos, de cuál es el objetivo, para qué se producen indicadores. Vuelvo sobre esta misma idea, deberían ser indicadores para identificar problemas de acceso a la justicia y no solo para medir éxitos de la gestión, y tener una estructura de producción de esa información que de antemano esté advertida de que la producción de información muestra problemas, porque si no muestra problemas se está midiendo mal la situación. El segundo punto que tiene que ver con lo que señalaba Laura de los déficits de información.
yo recuerdo cuando hicimos el primer documento de lineamientos de indicadores de la Comisión Interamericana, que en ese momento estaba Luz Patricia también en la comisión. Si ustedes ven ese primer documento, tenía un paquete muy amplio de indicadores de acceso a la justicia. Eran muchísimos indicadores de acceso a la justicia. Cuando discutimos eso con los gobiernos, en el ámbito de la OEA, y luego también la discusión que siguió el grupo, la primera cuestión que se planteaba era, bueno, muchos de los indicadores que ustedes están planteando acá, no hay forma de hacerlos porque no existe información. No tenemos información para responder a las cuestiones que ustedes plantean. Muchas tenían que ver con medir niveles de litigiosidad en materia de derechos sociales, y esta era información que no se produce. A veces no se produce directamente, a veces se produce una información que está organizada de otra manera. Por ejemplo, cómo se caratulan los expedientes influye en que cierto tipo de litigio se invisibilice, lo que señalaba Luz Patricia sobre los temas de los casos de violencia que aparecen como amparos y por lo tanto no se traducen en las estadísticas de violencia. Entonces, un tema también importante, aparte de esta cuestión más política de medir problemas o medir gestión, que va a aparecer es el déficit de producción de información. Yo por lo que veo, el proyecto por ahora en esta primera fase se plantea como se llenaba más bien como un sistema de encuestas, ¿no? Pero si se avanza en la producción de indicadores, o incluso como parte previa a avanzar en la producción de indicadores, quizá aprovechando el funcionamiento de la mesa, un objetivo que podría ser importante es identificar esos problemas de información. Me acuerdo con Laura hace unos años, creo 2 años atrás, fuimos a la presentación de un modelo de indicadores que hizo la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con la Universidad Nacional de Rosario, muy interesante, sobre indicadores para medir política, derechos económicos, sociales y culturales en la provincia, y que ellos, una de las cosas que marcaban era una matriz de vacancia para identificar temas de déficit de producción de información. Si en una etapa previa, digamos, a la elaboración de indicadores se pudiera trabajar en tratar de identificar ese tipo de problemas de producción de información, por ejemplo, la manera, dentro del Poder Judicial, ¿no? Dentro del sistema de justicia, por ejemplo, la manera en que se registran información sobre los hechos del caso, ¿no? Por ejemplo, cuando un caso llega a la Corte, vieron que la Corte a nivel federal pide un resumen de los hechos del caso, que más allá de la carátula, si uno ve ese resumen, sabe de qué trata el caso. Bueno, ¿cómo se registra el caso cuando inicia en el Poder Judicial y cómo se va registrando en las distintas instancias? Eso me parece que son temas que tienen que ver con los procesos internos de producción de información al Poder Judicial, pero que servirían para identificar esas vacancias de información que van a ser relevantes para después una medición no tanto cualitativa, sino más bien cuantitativa, que es un poco lo que se está planteando respecto del acceso a la justicia. La última cuestión, la tercera cuestión que surge, digamos, de lo que ustedes están planteando, yo valoro mucho esta idea de las 7 etapas que ustedes marcan, que es de alguna manera similar a lo que hizo, ¿se acuerdan de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia en unas encuestas que elaboró sobre problemas de acceso a la justicia, que eran también encuestas cualitativas, pero que partían no del acceso al tribunal, sino desde tomar conciencia de que un conflicto es una violación de derechos, cuáles son los recursos para poder orientarse sobre hacia dónde reclamar, luego reclamar en instancias judiciales y después qué pasa en la instancia judicial. Ahora, al plantearse ese esquema amplio de acceso a la justicia, una estrategia que van a tener que definir también para la investigación es generar una red de actores para tratar de generar información sobre las primeras fases de ese proceso, porque muchas veces tienen que ver más con áreas que están vinculadas a agencias de política social que agencias judiciales. Y entonces sería importante, yo entiendo que eso es parte del proyecto, y un poco lo decía también Leticia y Soledad, bueno, cuáles son las redes vinculadas con asesoramiento jurídico, pero también con asesoramiento en acceso a derechos, los mecanismos de mediación, las clínicas jurídicas, las ONGs que trabajan en temas de litigio de interés público, pero también de asesoramiento jurídico. O sea, hay sectores
que antes de ir a la entrevista más personal, deberían pensarlo como una red de actores para terminar de afinar, digamos, la estrategia de investigación. Entiendo que eso es parte, digamos, del trabajo que se están planteando, pero lo veo como algo fundamental, porque si no la información que ustedes manejan más y van a tener más acceso a la información que se da a partir de que la persona acude al tribunal, pero hay toda una etapa previa que es fundamental, digamos, para el tipo de análisis que ustedes están haciendo de amplio acceso a la justicia, que va a requerir otro tipo de relaciones y de actores que van a tener que integrar de alguna manera en la investigación. Sí, muy interesante los 3 puntos. Muchas gracias, Víctor. No sé, Luz, veo que te estás despidiendo, si querés habilitar el micrófono o decir alguna palabra antes de irte. No, me tengo que ir ya, me encantará estar en las siguientes discusiones y releer los documentos cuando, si les van a agregar cosas, por ahí puedo escribir en el documento que mandaron, pues, un poco, pues, esa mirada, pero muchísimas gracias por la invitación, lamento no poder quedarme. Un abrazo para todos. Te agradecemos mucho, Luz. Chao, chao. Chao. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Un poco cuando Andrés, como comentarles una experiencia que tuvimos hace poquito, cuando Andrés comentaba esto de las personas que acompañan, ¿no? Tener en cuenta quiénes acompañan los reclamos. De hecho, cuando probamos el instrumento hace poquito con gente que acompañaba a una comunidad originaria acá en Córdoba, y los reclamos que hacen desde la misma población, porque tienen unos problemas de accesibilidad que hacen también a la ruralidad de estos grupos. Entonces, tienen ese nexo de personas que dentro de la ciudad acompañan los reclamos de los pueblos originarios, acá particularmente en Córdoba, y nos pasó esto, que después ves un instrumento que termina mirando la mirada más desde el lugar individual, y las preguntas para hacer a las personas que acompañan justamente el nuevo desafío que nos estamos planteando para tener esa mirada más amplia de actores que intervienen y tener una mirada más acabada. Sí. Sí, Andrés, contá. Para sumar al debate, yo, a ver, estoy de acuerdo con Víctor y aprovecho a saludarlo, qué gusto volver a verte. Estoy de acuerdo en esta tensión que él plantea, ¿no? Una cosa es esta supervisión a nivel regional y buscando las problemáticas, otra cosa son, digamos, siempre la recolección de información y qué muestra esa información. Siempre atrás hay un punto de intencionalidad política y siempre es estratégica. La información siempre es estratégica, ¿no? Y entonces, cómo ustedes se mueven en ese marco me parece que es como uno de los elementos. Obviamente nadie está planteando una traslación directa a, bueno, estos son los indicadores del protocolo u otros indicadores, y trasplantarlos a esta experiencia concreta, pero sí tomarlos digamos, como base para esa reflexión en la elaboración de estos protocolos, y buscar puntos de contacto que yo creo que evidentemente hay. Habrá algunos indicadores más complejos, otros no tanto, otros son indicadores que me parece que son relativamente más sencillos, ¿no? De todas maneras, me parece que ahí, sobre todo precisamente para entrar en una institucionalidad que de alguna manera tiene estas características, a veces de poca transparencia o de no querer ser de alguna manera auditada, digamos, y hacerlo desde adentro además, me parece que es válido echar mano de estos indicadores para la reflexión. Y lo que sí quería traer es por lo menos dos elementos que me parecen claves en esto de las trayectorias y las barreras con las que se encuentran las personas. Yo decía, bueno, el descreimiento en relación a que efectivamente se me garantice justicia, por otro lado la desconfianza en relación a la revictimización, y por otro lado el desconocimiento absoluto de cuáles son los mecanismos de acceso. Y ahí, que recién se rescataba esto de la importancia, en este caso, por ejemplo, de los movimientos sociales o de las organizaciones que van desarrollando una cierta experticia como para acompañar a las personas
en esas trayectorias. Ahí, otra cosa que también me gustaría marcar es, y por esto traía también lo de los indicadores del protocolo, es que muchas veces cuando pensamos, vuelvo a las personas LGBTI, pensamos en las personas LGBTI, en general estamos pensando en situaciones vinculadas a derechos civiles, ¿no? Y pocas veces, incluso las propias personas, por ejemplo las personas trans, piensan en el sistema de justicia como la posibilidad de garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí me parece que también, por eso defendiendo ahí la pertinencia de unos indicadores que obviamente son perfectibles, que hay que complejizar a la luz de lo contextual, pero bueno, que están ahí, que son una referencia fuerte, que tienen que ver con el tema por ejemplo, de la formación de los operadores, de si incluyen la temática LGBTI o no la incluyen en su formación, o si hay jurisprudencia en relación a discriminación en relación a las personas LGBTI en cualquiera de los derechos del protocolo, etc. Bueno, podríamos ver algunas cosas. A partir de la experiencia de Uruguay también, y pensando justicia en un sentido amplio, por ejemplo, las denuncias frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Precisamente esto que mencionaba en relación al descreimiento, la desconfianza y el desconocimiento, mira, quedó 3D, en relación al sistema de justicia, una de las cosas que se abrió ahí como vía fue el tema de denunciar frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos todo tipo de denuncia, entre otras cosas porque se podía hacer por internet, y eso ayudaba a un montón de gente a no tener que ir hasta ahí a enfrentar un operador que podría ser también provocar alguna situación de discriminación. Y termino con esto, en relación al proyecto, a mí me parece que la técnica de entrevistas es buena, que obviamente hay que hacer no soy metodólogo, pero y ahí los sociólogos y las sociólogas tienen más cancha que los politólogos, creo, en un punto, más formación también, pero me parece que la técnica de entrevista es buena, sobre todo porque si ustedes se van a aproximar a las distintas trayectorias de grupos en situación de vulneración de derechos, creo que es absolutamente imprescindible tener un enfoque interseccional. Entre otras cosas porque cualquiera de estos ejes de desigualdad de los que yo pueda mencioné LGTBI, pueblos indígenas, podríamos mencionar otros, por ejemplo, de PIC están transversalizados o cruzados por la clase social, ¿no? Entonces, sin una mirada interseccional, y ahí las entrevistas son una buena herramienta para poder complejizar y contextualizar la mirada, probablemente esas trayectorias no son puras, ¿no? Claro. Persona LGBTI que atraviesa el sistema de justicia, persona con discapacidad, no, en realidad las personas encontramos que hay múltiples intersecciones, y las de género y clase social, agregaría de etnia, raza, son absolutamente claves. O sea que enfoque interseccional me parece que es absolutamente clave, que entre otras cosas nació vinculado precisamente a este cruce de ejes de racismo y discriminación hacia las mujeres en relación precisamente a los sistemas de justicia. Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, porque nos das el paso justo para pensar en los desafíos que teníamos ahora en relación al segundo eje, de marco muestral y unidad de análisis, la llegada al territorio, perfil poblacional, así que le paso la palabra a Jessy, que va a moderar ese momento de debate, así seguimos conversando. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos y a todas por la participación, y definitivamente este espacio está funcionando porque nos llevamos más preguntas que respuestas, así que de eso se trataba la discusión, ¿no? Y de alguna manera algunas de las respuestas que sí efectivamente tenemos, y van un poco en línea con lo que decía Andrés y Víctor, que tiene que ver con, bueno, nosotras representamos a distintas oficinas de los poderes judiciales, de distintas provincias que deciden trabajar en conjunto. Y esto es un logro, pero también es una dificultad en sí mismo, ¿no? Entonces ahí ya aparece una primera tensión. Y la segunda, que tiene que ver que este cuestionamiento o este proyecto justamente proviene de revisarnos hacia adentro y descubrir efectivamente que muchos de los resultados
principalmente estadísticos y poco cualitativos, suelen hablar de una mirada, bueno, cuántas causas llegan, cuántas audiencias se hacen, qué pasa al interior de esas audiencias, qué pasa al interior de esas causas, qué le pasa a la gente mientras atraviesa cada una de esas puertas del Poder Judicial. Poco hay, y mucho menos de todo esto que nosotros estamos debatiendo en este momento sobre, bueno, no solo llegar a la justicia como el sistema, sino a justicia como derechos, ¿no? Entonces todo lo que queda por, ni siquiera me animo a decir por delante, sino como alrededor y en el entramado. Por eso creo que en ese sentido algo de los binomios que de alguna manera, por simplificarlo, se están planteando, me parecen muy interesantes, coincidimos con vos, Andrés, en esta mirada de la interseccionalidad o las transversalidades, como decía también en su momento Luz, pero pensándolo de alguna manera, ustedes nos hacen revisar, ¿no? Esto que dicen, bueno, los indicadores del Protocolo de San Salvador como operativos y válidos políticamente, u otros indicadores, qué pasa entre esta mirada de la gestión y los resultados más desde una lógica política, y qué pasa con las vacancias, las dificultades, las faltas, las ausencias. Y también, ¿no? Esto, bueno, el binomio encuesta, entrevista, indicadores de progreso, otros indicadores, y en ese sentido es que nos animamos a abrir justamente esta mesa, porque si bien las 4 jurisdicciones que estamos presentes aquí tenemos desde nuestras misiones y funciones la posibilidad de trabajar en forma directa con la población, entonces en ese sentido nuestra propia experiencia nos viene mostrando cómo la concepción, la percepción, como nos señalaba también Leticia, que vamos a definir como conciencia jurídica, que vamos a definir como percepción en el trabajo con la población, en el acceso comunitario a la justicia, nos damos cuenta del descreimiento, que decías vos, Andrés, de una mirada muy negativa, no solo desde lo punitivo, de los poderes judiciales, sino también negativa en términos de una justicia lenta, tardía, oscura, corrupta, y con ese discurso nos encontramos y trabajamos todos los días desde nuestras áreas para disminuir barreras, abrir puertas, facilitar mecanismos, generar nuevas miradas, no solo en la garantía de los derechos hacia la población, sino también en el cumplimiento de las obligaciones al interior de nuestros poderes judiciales, ¿no? Entonces, de alguna manera, no completamente cerrado, este proyecto tiene también como un meta mensaje hacia el interior de las jurisdicciones también en función de los resultados. Pero bueno, para no copar la parada a nosotras, le damos espacio justamente a este segundo módulo, nuevamente, que los invita, solo para ordenar el debate, a Laura Pautasi, investigadora del CONICET, y a Sebastián Pilo, director de ASIG, para complementar también no solo la mirada que podemos tener nosotros desde los poderes judiciales, sino también como la academia y las organizaciones no gubernamentales tienen algo para decir, y ese algo es lo que nosotras tenemos también que recuperar en el marco teórico y en la metodología que implementemos. Así que, Laura, si te parece, te devolvemos la palabra, después se la damos a Sebastián, y por supuesto luego invitamos de nuevo a que todos y todas puedan opinar sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Jessica, y un poco para seguir en el lugar donde me habían propuesto algún tipo de comentario sobre el marco muestral y el territorio. Yo creo que esto que planteaba Víctor, y me sorprendió quizás no la referencia también en el proyecto de investigación, a los estudios que hizo el Ministerio de Justicia, pero inicialmente había empezado así, haciendo estos estudios en el marco de un proyecto global. Seguramente Sebastián algo aporta en esa línea, las necesidades jurídicas insatisfechas y de estas encuestas a población. En el caso de y por lo menos los datos que hay, que fueron, digo, y podemos ver de una muestra mayor, era una muestra en el caso de los del Ministerio de Justicia de más o menos 3.000 encuestados, lo que mostraban que había un 35% de personas que se manifestaban que tenían necesidades jurídicas insatisfechas. Pero con problemas jurídicos había cerca de, superaba el 40% de personas que manifestaban también tener problemas jurídicos. Con lo cual, hay una aproximación en términos de estas categorías que ustedes están utilizando para la construcción del proyecto y de la forma de aproximación,
donde hay algún camino recorrido previo que sería interesante recuperar para ver qué nos decían esos datos y cómo a partir de esos datos pueda servir utilizando, precisamente por lo costoso y el esfuerzo que lleva a tener información empírica, y el esfuerzo que les va a llevar a ustedes a avanzar en este proyecto centralmente, que es un esfuerzo económico, metodológico, jurisdiccional y político centralmente, y entonces quizás esa sea una referencia ineludible para ver, y después luego se replicaron varios de estos proyectos, quizás más cortos. Uno de ellos fue en el caso de Tucumán, donde se avanzó también con algunos estudios cualitativos, también con perspectiva del corredor indígena, también, si mal no recuerdo, del Ministerio de Justicia, donde puede haber algunas aproximaciones. Ahora, dicho esto, a mí me parece importante también siempre recuperar algo que en el sistema de indicadores, con otra lógica, con otra muestra, con otro objetivo, muy distinto a lo que ustedes están planteando, y desde donde surge un proceso, en el caso nuestro, nuestra experiencia mayor con los indicadores, desde los comités de monitoreos de los órganos del sistema interamericano, pero salvando esas distancias me parece importante trabajar en una economía de proceso. ¿Por qué? Por esto mismo que ya se decía en esta mesa, que le compartíamos todos señalando en la dificultad de producción de información, pero también la dificultad de que esa información sea pública y accesible, que no queden estudios y que esto no se pueda completar. Entonces me parece que quizás una buena práctica sea revisar los indicadores de ambos sistemas o las propuestas, las señales de progreso cualitativas, y ahí voy a hacer una justificación metodológica ex post de las señales de progreso, tanto en el sistema de San Salvador como en el sistema del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Las señales de progreso son muy tibias las que pusimos, son las iniciales para abrir estos procesos, es decir, para abrir los procesos de información cualitativa. Luego, revisándolas con el correr y con la evaluación, también nos dimos cuenta de muchos déficits. Pero hecho este descargo metodológico, me parece que sería importante ver dónde pueden llegar a dialogar y qué información que ya está dentro de los requerimientos que hacen de los sistemas de monitoreo a los poderes judiciales pueden llegar a producir. Por esto mismo de que no hay información, por esto mismo que no responden, que venimos señalando. Y luego respecto, y con esto cierro, respecto al marco muestral que ustedes están planteando respecto de la población, insisto que ahí es importante también tener muy en claro la pregunta hacia esas personas. Estos estudios previos que mencioné, como otros que hay desarrollados por la academia, muestran que hay una aproximación de lo que Jessy recién planteaba respecto a una evaluación desfavorable de la justicia, como justicia corrupta, como justicia injusta, y demás. De hecho, el Latin Barómetro también hizo bastantes relevamientos en esa dirección, y hubo algunas ediciones relativamente de peso del Latin Barómetro que alertaron a la población respecto sobre esta mirada y esta valoración y ponderación de los poderes judiciales, pero me parece que la pregunta tiene que quedar muy clara, y esa pregunta me parece que es, y recomiendo que no sea solamente en la mirada desde lo que debería ser, sino desde la experiencia de la persona en términos de su garantía de acceso a la justicia. Y ahí cambiaría seguramente los objetivos, porque lo que se va a centrar, y ahí sí tiene un diálogo directo también con estas obligaciones que corresponden al Estado desde la definición de las señales de progreso cualitativas. Entonces me parece que eso sería importante en términos de muestra y de territorio, plantear estas líneas precisamente por la heterogeneidad estructural de Argentina como país federal. Muchas gracias, Laura. Sí, retomamos la cuestión de la revisión de los antecedentes y definitivamente incorporar en la mirada no solo el deber ser y la búsqueda de las garantías, sino también la experiencia propia y real que se genere en terreno. Sebastián, si querés tomar la palabra unos minutos para exponer las principales ideas y después abrimos el debate sobre este módulo. Bueno, gracias. ¿Se me escucha ahí, no? Sí. No, primero disculpas, llegué tarde, básicamente porque tuve que estar en el Congreso, de la Cámara de Diputados a exponer, y bueno, eso me cambió un poco la agenda, y eso hace que me pierda un poco el principio de la conversación, y temo estar como desalineado con lo que se venía conversando, pero bueno, algunas ideas traigo para poner sobre la mesa, y espero que sirvan, y
si son muy obvias o redundan con lo que ya se dijo, me disculpo de antemano. No, a ver, antes de ir al punto concreto de cómo implementar una investigación de este tipo, un proyecto, un reglamento de este tipo, yo creo que lo dije en la otra reunión que habíamos tenido, pero yo le veo mucha potencia a la reunión de estas personas en este ámbito. Para esto, por supuesto, pero para trabajar la agenda, ¿no? Entonces creo que me permito aprovechar la oportunidad para identificar algunas cosas que están vinculadas a los problemas de la acceso a la justicia en general y en particular del monitoreo, la evaluación del cumplimiento de metas en materia de acceso a la justicia, respecto de lo cual este grupo podría de mínima estar como atento a algunas oportunidades y aprovecho entonces para como poner en común algunas cuestiones que advierto y luego paso un poco a cómo incorporar la voz de los grupos desaventajados a este proceso. Pero lo primero es, por ahí no todo el mundo lo sabe, y estaría bien, digo, aprovecho para hacer circular la información, pero se está empezando a discutir, entiendo que en una etapa relativamente preliminar todavía, pero tampoco creo que sea un proceso muy largo. Se está empezando a discutir en el marco de la Comisión de Ministros de Justicia de Iberoamérica, la COMPID, una posible convención iberoamericana sobre acceso a la justicia. Entendemos que ya hay un proyecto avanzado, que todavía no se hizo público, no lo conozco, pero hay un borrador, y que pretenden tomar las reglas de Brasilia y ampliarlas, actualizarlas, o no sé. Pero que hay una intención de generar una convención, ya no de soft law, como la regla de Brasilia, sobre este tema. Si eso es así, como lo es, digo, me parece que este ámbito es una plataforma muy interesante para pensar cómo incorporar ahí algunos compromisos en materia al menos en materia de monitoreo y de evaluación, del que podamos salir con algún sistema de indicadores casi obligatorio para los estados que firmen esa convención, y todo lo que podamos avanzar en este ámbito para entender qué características podría tener esos compromisos estatales, me parece que estaría bueno. No sé qué va a venir de esa convención, o sea, puede estar bien, puede estar mal, puede ser abierta y participativa, o cerrada y aprobada de un día para el otro. Digo, sinceramente no lo sé, me genera tantas expectativas como temores. Ergo, creo que si todo lo tenemos en el radar, podríamos ayudar, y estas discusiones sobre cómo incorporar la mirada de los grupos desaventajados en estas agendas podrían ser parte de lo que se lleve a ese espacio de discusión más de cooperación internacional, si pasamos de un modelo más de soft law basado en la regla de Brasilia a un modelo más obligatorio con compromisos que asumen los estados. Entonces, nada, dejo dicho eso como un contexto de oportunidad. Otro contexto de oportunidad, y ya con esto cierro y paso al otro, tiene que ver con el tema del Lexien y el apagón estadístico que tenemos en la Argentina en términos de estadística judicial. Me refiero específicamente a lo judicial, pero entiendo por algunas razones que eso debiera empezar a resolverse en algún momento. La excusa que había hasta hace un mes de las desinteligencias entre la Corte y el Consejo ya hoy no están. Entonces, hay algo ahí de la producción de estadística judicial que creo que debiera nutrir este tipo de discusiones, y me parece que es otro punto para incorporar a la contextualización, ¿no? en donde nos estamos moviendo con esta agenda. Bueno, dichos esas dos cosas, algo sobre lo que trajeron, tal como dijo Laura, nosotros tenemos alguna experiencia en los estudios de necesidades jurídicas insatisfechas. Yo no soy un especialista en eso, como muchos de ustedes, así que no me voy a meter tanto en los aspectos técnicos.
sí me parece importante presentar 2 o 3 cosas. La primera es, creo que ahí leí el proyecto y creo que ahí tenemos que trabajar en identificar bien qué es posible construir más a nivel quanti y qué es posible construir más a nivel quali, ¿no? Porque o sea, tenemos por un lado la potencia de las historias, de los casos, que creo que está bien identificar y que en muchos casos cuando apuntás a construir información agregada te lo perdés. A la vez tenemos que ver cómo generar muestras que nos permitan llegar a datos cuantitativos que valen la pena, y en los 2 aspectos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con información más agregada, el desafío de cómo incorporar a las poblaciones más desaventajadas en eso es un desafío difícil. O sea, y hay que encontrar a los aliados adecuados para poder recuperar esas voces y llegar. Nosotros podemos hacer un esfuerzo desde nuestra experiencia, pero la verdad es que nosotros también nos quedamos cortos en ese aspecto y necesitamos valernos de organizaciones compuestas por los grupos a los que queremos llegar, y creo que ahí hay un mapa de actores clave como paso 1 respecto de cada uno de los grupos que querramos relevar, a los que hay que llegar. Estoy hablando en particular de organizaciones de poblaciones que viven en asentamientos informales, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de pueblos originarios. A cada grupo con el que querramos impactar, me parece que es clave valernos de las organizaciones más genuinas, espontáneas que hay en esos espacios. Me parece clave. Lo otro tiene que ver con los usos. Los usos de la información que se vaya a relevar tienen que estar claros desde el momento en donde se inicia el relevamiento y para todos los actores. O sea, si yo tuviese, Laura se refería a las encuestas de necesidades del Ministerio de Justicia, que ahora parecen estar discontinuadas, no tengo información, pero pareciera que no la van a retomar. Bueno, eso puede ocurrir básicamente porque esos estudios fueron un poco utilizados por los actores clave que querían utilizar. Son estudios muy valiosos, que tienen información, a mi entender, muy valiosa, sin embargo, con un bajísimo nivel de uso por parte de actores clave. Si tuviésemos al Ministerio de Salud mirando los resultados, por decir un ejemplo, mirando los resultados en materia de necesidades jurídicas insatisfechas de salud que obtuvo el Ministerio de Justicia, entonces ese Ministerio de Salud estaría pujando porque el Ministerio de Justicia no abandone esa agenda. Pero como tuvieron, estoy simplificando mucho, pero digo, como tuvieron bajo nivel de uso material por parte de operadores, fundamentalmente, entonces eso habilita una situación de interrupción. Para que ese tipo de cosas no pasen, a mí me parece clave quiénes son los actores que van a utilizar esta información, cómo la van a utilizar y a qué se quiere apuntar, esté formulado explícitamente desde el principio y sea conocido por todos los sujetos que participen. Para no instrumentalizarlos, por supuesto, porque si no es como te utilizo tu ratito que me regalás para yo cumplir el proyecto, para no instrumentalizarlos, pero también por razones de legitimidad de la iniciativa y sostenibilidad en el mediano plazo. Entonces, eso me parece como un elemento ahí clave para tirar. Bueno, eso, no tengo mucho más, no me quiero ir a cuestiones muy metodológicas porque no soy especialista, pero buenísimo. Sí me parece muy interesante este espacio, la propuesta, y totalmente a disposición para acompañar ese proceso. Bueno, gracias Sebastián también por tus palabras y por siempre celebrar el espacio y acompañarlo, y no solo darle crecimiento desde tus opiniones, sino también de estas propuestas, ¿no? Como que yo pensaba en esto que decías recién, de bueno, tengamos claro el para qué, ¿no? No se trata de hacer un relevamiento y que quede arriba de los escritorios. Y decía, bueno, en tu primer pregunta y en tu primera intervención, cuando decías, bueno, estemos atentos y atentas, se está discutiendo esta revisión de las reglas de Brasilia, y digo, bueno,
si algo de nuestro aporte pudiera colaborar con esa discusión, ya hay un para qué más que interesante, ¿no? Entonces, como que se van hilvanando poco a poco también algunas ideas desafiantes, pero bueno, buenas propuestas. Y un poco como planteaban Laura y vos, por supuesto, el tipo de diseño de investigación, si va a ser cualitativo o cuantitativo, va a afectar definitivamente el marco muestral. Y también algo de lo que señalabas respecto al acceso a las unidades de análisis requiere, y para nosotras también es toda una discusión de, bueno, cómo se llegaría a la población. Nosotras desde los programas que coordinamos en las distintas áreas tenemos acceso a un grupo poblacional, y es un grupo poblacional que ha tenido contacto, como decía Leticia al principio en esto de las etapas de acceso a justicia, ha tenido un contacto con la justicia, independientemente si está judicializada o no su situación, sí ha tenido contacto con la justicia, pero bueno, también preguntarnos si puede ser un estudio que vaya más allá de eso o no, en ese sentido. No sé si antes de pasar al módulo que sigue, y nosotras estamos, les aseguro, tomando notas de todas las sugerencias y propuestas, y la idea es armar algún pequeño memo para después compartirles a ustedes también como resultados de este debate. Le voy a dar la palabra a Soledad, que levantó la mano para colaborar y seguir discutiendo en este módulo, y luego pasaríamos ya al último módulo de este encuentro. Soledad. Gracias. No, retomando un poquito algo que mencionó recién Sebastián, que dijo algo de buscar aliados, me parecía interesante recuperar también, que Laura lo compartió en el chat, la experiencia de Santa Fe, ¿sí? Porque yo como que en mi intervención había sido un poco, había puesto en duda esta posibilidad de avanzar desde entrevistas, cuando, digamos, no sé qué personas podrían encarar entrevistas de la manera en que se deben hacer las entrevistas para recuperar estas voces desde una escucha sensible y entrenada, como para producir, digamos, información. Y digo esto de recuperar la experiencia de Santa Fe y esto de los aliados, porque la experiencia de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe tuvo que ver con la articulación estratégica con la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, creo que este espacio podía dar lugar a articulación con distintas universidades o institutos de investigación que tuvieran gente que, digamos, pudiera ser cooptada, que le interesara el proyecto, formada en ciencias sociales, que pudiera, digamos, ponerle el cuerpo al trabajo de campo y hacer, digamos, un proceso como más virtuoso en ese sentido. Nada, me parece que se podría explorar, identificar grupos de investigación que estuvieran interesados y nutrir el espacio. Buenísima también la sugerencia, Soledad, por supuesto, coincidimos con vos en que no se trata de salir a preguntarle a la gente, sino que es aplicar una técnica de recolección de información y que tiene su rigurosidad y su entrenamiento y su capacitación, con lo cual pensar también en alianzas estratégicas con espacios de investigación puede ser también una buena línea, no solo para la implementación del trabajo de campo, sino también para algo de lo que decía de Sebastián después, ¿no? Como para el uso de esa información, y cuantos más espacios puedan estar al tanto del para qué de esa información y la puedan utilizar, más valiosa se puede volver. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere... Ay, Leticia, ahí te veo, te doy la palabra. Bueno, gracias. No, es interesante ahí que trajo solo también lo de Santa Fe, porque siempre sale lo de Santa Fe en diferentes espacios, ¿no?, de conversación. Porque también un poco ahí integra, por la experiencia, digamos, que contaba Silvia Levin y su equipo, un punto que tiene que ver con la generación de indicadores que son propios de la región. Entonces ahí se integra también lo cuántico con lo cuali, porque en realidad ellas generaron indicadores teniendo en cuenta la especificidad del contexto en el que estaban trabajando. Entonces, por eso cuando decía al comienzo, bueno, hay que ver qué es lo que se está comparando, hay cierta dimensión que no va a ser fácil comparar, pero otra sí, ¿no?, que tiene que ver, digamos, justamente lo difícil de comparar es lo que tiene que ver con lo propio de cada contexto. Y como experiencia, bueno, después voy a hacer otro comentario acerca de qué es lo que también fue desencadenando lo de Santa Fe en diferentes espacios. Nada.
Bueno, muchas gracias. Para entonces ser respetuosas con el tiempo, le vamos a dar la palabra ahora a Agustina Duar para que nos presente el tercer módulo de trabajo, y luego cerraremos con las conclusiones a cargo de Milagros Noli. Agustina. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por todos los aportes súper interesantes. Estoy un poco congestionada, pido disculpas. La idea es cerrar con este tercer módulo que versa sobre estrategias de implementación de estudios interjurisdiccionales, experiencias, desafíos y posibilidades. Un poco a lo largo de todas las presentaciones se dan estos desafíos y estas oportunidades que estamos debatiendo, y claramente tenemos grandes dificultades al ser, como decía Laura, un país federal tan diverso y distinto, en estas 4 jurisdicciones que nos juntamos, que es Cava, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Diferencias obviamente en lo que hace a recursos, a posibilidades, a oportunidades políticas también para poder potenciar este trabajo. Entonces, atando un poco con lo que decía Sebastián, la idea es poder debatir cómo implementar este estudio y cómo hacer de este estudio una oportunidad política para no quedarnos solamente en estos informes de gestión del Poder Judicial, sino también en la visibilización de problemas y sus posibilidades de solución, ¿no? o de ir construyendo información sobre señales de progreso y proyectos que acompañen a mejorar las trayectorias de las personas que pasan por nuestros tribunales. Le vamos a dar la palabra a Víctor Abramovich y luego a Javier Palumo, que nos viene acompañando desde la génesis de este grupo, y luego Mili va a cerrar el encuentro. Bueno, yo pido disculpas porque mucho de lo que tenía que decir antes, decir ahora, lo dije antes, así que no tengo mucho para agregar, pero voy a reaccionar sobre algunas cuestiones que ya fueron planteadas, digamos. Pero creo que un tema sobre el que hay bastante coincidencia es que los sistemas judiciales en general tienen un déficit en la producción de información y que hay ciertas resistencias institucionales a los procesos de producción de información. Quizá retomando un poco la experiencia de lo que fueron los años 80, 90, las discusiones sobre producción de información estadística en materia criminal, que es donde se avanzó muchísimo, pero aún dentro de esta lógica que sigue siendo de producción de información más para la gestión que para la identificación de problemas. Pero una de las estrategias que en su momento se plantearon en la producción de información de estadística criminal, lo que aparecía era claramente una resistencia de los operadores judiciales a cambiar la manera de hacer, digamos, de llevar registro, digamos, de los expedientes, de la información que manejan en el marco de las causas. Y la dificultad de las áreas especializadas de estadística de revertir esas prácticas. Entonces, esa experiencia yo creo que va a ser muy importante que ustedes la consideren, porque va a ser la misma experiencia. O sea, cuando uno de los temas es, bueno, cómo se registran la información vinculada con problemas de acceso a la justicia, va a tener que ver muchas veces con ver ciertos conflictos, qué tratamiento reciben en la instancia judicial. Y en ese sentido, identificar ese tipo de casos dentro del conjunto de casos de los sistemas judiciales de cada provincia. La manera en que se registra va a generar resistencia. Entonces, pero al mismo tiempo, si uno logra modificar prácticas de producción de información, eso va a permitir que lo que se produce no sea en un momento extraordinario para un informe puntual, sino que uno logre instalar ya una rutina de producción de información que sirva luego para que esa información esté desagregada, dé cuenta, digamos, del tratamiento que se le da al Poder Judicial de determinados casos. Pienso, por ejemplo, cómo se registran los casos de violencia institucional, cómo se registran los casos de violencia de género, cómo se tramitan y qué tiempo llevan, por ejemplo, los trámites de exención de costas, de beneficio de litigar sin gasto, o sea, cuestiones que uno diría, bueno, tienen que ver directamente con problemas de obstáculos económicos en el acceso a la justicia, pero que requieren hacer un seguimiento mucho más profundo que un dato que se registra en la mesa de entradas inicial del expediente.
Entonces, yo creo que una primera estrategia que ustedes deberían plantearse es bueno, cómo superar esas resistencias burocráticas y sobre qué espacios, digamos, sobre qué temas intervenir prioritariamente para cambiar prácticas de producción de información. Y vuelvo sobre lo que decía antes, me parece importante quizá una primera fase de la investigación pueda consistir, quizá incluso antes de producir indicadores, en identificar esas áreas vacantes de producción de información, incluso estadística, que sería fundamental para muchos de los temas de obstáculos que uno puede anticipar ya que existen en materia de acceso a la justicia. Entonces, esa sería una primera cuestión que plantearía. A nivel federal, un elemento que ayudó, me parece, creo que ayudó a mejorar un poco la organización de la producción de información del Poder Judicial fue la red que se crea a partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Información, que establece este principio de transparencia activa que involucra, que por otro lado es una ley que involucra a los tres poderes del Estado, y que obligó a, pienso, los ministerios públicos, este Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, la propia Corte Suprema, las cámaras, a crear oficinas de producción de información que al mismo tiempo están integradas en una red coordinada y que claramente generan discusiones sobre prácticas de producción de información estadística porque son al mismo tiempo las que deben responder los pedidos de acceso a información. Yo no estoy al tanto de cómo funciona eso en las provincias que integran la mesa. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de acceso, pero no tiene un mecanismo interinstitucional similar al que tiene la ley federal. No sé cómo funciona eso en las provincias, pero me parece que es un elemento importante, de alguna manera como para anclar la investigación que ustedes van a hacer en tratar de modificar los procesos de producción de información que se realizan al interior de cada una de las instituciones judiciales que representan. Y creo que si uno logra identificar problemas de déficit de información concretos y empezar a cambiar algunas prácticas de producción de información en los sistemas judiciales que integran, ya eso tiene un valor agregado enorme para la investigación. Y lo otro que planteamos y que muchos, digamos, están planteando, la idea es que la información que se produzca sirva para identificar problemas. Ahora, la idea es que esos problemas generen después también transformaciones dentro del Poder Judicial. Y por lo tanto la investigación debería ser de enorme valor para los investigadores, los académicos, pero debería ser una herramienta para generar cambios dentro del propio sistema de justicia. Entonces, me parece bien lo que señalaba es de... la información que ustedes produzcan debería servir para generar diálogos con las instancias de decisión dentro del Poder Judicial o sobre la política judicial en las provincias. ¿Cómo hacerlo? Me parece que hay experiencias interesantes, por ejemplo, de las investigaciones. Quizá una mala experiencia es lo que pasó con los informes de la Dirección del Ministerio de Justicia sobre acceso a la justicia, ¿no? Que quedaron ahí, ¿no? Y que incluso se discontinuaron. Yo creo que una experiencia que se podría pensar como importante, porque sí mueve un poco el avispero de la discusión pública, son los informes de mapa de género que se hicieron en el Poder Judicial. Porque, digamos, son muy claros, son muy gráficos, brindan información muy categórica, y eso fue generando procesos, digamos, de discusión desde en el Consejo de la Magistratura, en los ministerios públicos, mirar gráficamente la representación gráfica y estadística del techo de cristal, de la baja participación de mujeres en determinados fueros, en estamentos. Me parece que ese tipo de información sirvió para generar procesos de discusión política al interior del Poder Judicial y de los ministerios públicos. Yo miraría ese tipo de experiencias de difusión como valiosas para que la investigación que salga sirva también para impulsar ese tipo de debates, que obviamente van a ser muy importantes también que se comunique con las redes de investigación, pero en definitiva debería ser lo que ustedes generen debería ser información que sirva para la discusión también al interior del Poder Judicial. La última cuestión que complemento lo que se señalaba sobre redes de investigación, en un proyecto que organizó en medio de la pandemia, la jefatura de gabinete del gobierno federal, que se llama Argentina Futura, una convocatoria a proyectos de investigación, que presentaron varios proyectos de investigación aplicada, investigación y política pública.
A mí me tocó coordinar un eje sobre derechos humanos, pero varios de los proyectos que se presentaron tenían que ver con acceso a la justicia, y básicamente redes de universidades públicas que trabajaron temas de interculturalidad, acceso a la justicia en temas de violencia de género, acceso a la justicia en temas de poblaciones indígenas. Son pequeños proyectos, pero para lo que puede servirles es para identificar grupos de investigación que incluso ya están funcionando como redes coordinadas para otros proyectos concretos de investigación académica. Entonces lo que yo voy a hacer es mandarles los proyectos que fueron identificados, que están vinculados con el tema de acceso a la justicia. Muchas son redes, digamos, que Leticia, Laura, todos los que están acá conocen, que están vinculadas, por ejemplo, a CONICET o al CIM, al Consejo Interuniversitario, pero podrían servir para también pensar una estrategia de aliados tanto para la fase metodológica como luego para la fase de difusión de la investigación. Muchísimas gracias, Víctor, y apuntados todos los aportes, nos sirve muchísimo. Le damos la palabra ahora a Javier Palumo. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha ahí, Javier. Ahí. Perfecto. Bueno, no voy a prender la cámara porque mi internet no está muy bien, pero bueno, quiero sumarme a la felicitación por la continuidad del trabajo de este espacio. Creo que es algo muy valorable que en el marco de las estructuras de nuestros poderes judiciales, que han sido tradicionalmente tan poco permeables a cambios y a la adopción de espacios institucionales específicos para pensar la administración de justicia de una perspectiva de política pública, desde una perspectiva de política pública con enfoque de derechos humanos, que tradicionalmente ha estado tan atado a una lógica de función jurisdiccional. Me parece muy, muy importante que los poderes judiciales provinciales y de la capital federal sigan adelante con esta iniciativa de poder pensar el acceso a la justicia y la administración de justicia en esos términos, así que me parece algo buenísimo. Creo que se ha avanzado en la medida en que existen hoy día espacios específicos, direcciones de derechos humanos o direcciones de política pública o que abordan la temática política pública en varios poderes judiciales. Creo que el camino por delante es enorme y creo que además los retos y el trabajo que tienen por adelante ustedes para avanzar con este enfoque dentro de las estructuras de los poderes judiciales son importantes y que la verdad me parece que muy relevante apoyarles en todo eso. Me parece también mencionar, ya lo hemos conversado en varios eventos anteriores, en reuniones de trabajo, la relevancia de aprovechar las oportunidades. Yo estoy convencido de que estos avances en los procesos de gestión, informatización de los poderes judiciales que se han acelerado inclusive a partir del año 2020 con la situación de pandemia, son una gran oportunidad para incorporar módulos y formas de levantamiento de información que escape de esta lógica tradicional de producción de información vinculada a gestión del Poder Judicial, a dimensionar la demanda del Servicio de Administración de Justicia, etc. Y construir de alguna manera la posibilidad o desarrollar la posibilidad de que nuestros poderes judiciales produzcan información relevante desde una perspectiva del acceso a la justicia y los derechos de las personas que son usuarios y son intervenidas por los distintos dispositivos del Poder Judicial. Y por último, bueno, me parece que esa oportunidad y esos desafíos, los desafíos de abrirse paso en la estructura del Poder Judicial, los desafíos de subvertir de alguna manera la lógica de producción de información del Poder Judicial, todos estos desafíos vinculados a aprovechar las oportunidades de estas transformaciones vinculadas a los nuevos sistemas de gestión de expedientes, etc., están perfectamente identificados por el trabajo de ustedes,
que efectivamente se desempeñan dentro de las estructuras, y bueno, quiero nuevamente y en forma reiterada felicitarles y poner sobre la mesa no solo el valor técnico del trabajo que ustedes hacen, sin perjuicio de todas las cosas que uno siempre tiene que mejorar a nivel de conceptualización y metodología, pero subrayar el enorme valor político que tiene que esto se haga desde una mesa interprovincial integrada por profesionales de los propios poderes judiciales. Me parece que el valor político es superlativo y lo quiero destacar. Y después lo último, que ya se los he dicho muchas veces, desde mi perspectiva, esta experiencia que ustedes están desarrollando, sobre todo lo digo desde mi lugar en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, toda esta experiencia que ustedes están desarrollando tiene una potencialidad enorme para la regionalización, puesto que caminos similares están transitando poderes judiciales, y problemas similares están enfrentando profesionales que se desempeñan en poderes judiciales de otros países, y también las poblaciones enfrentan similares dificultades en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, así que la potencialidad de regionalización es lo último que quería destacar en esta muy breve intervención, que no fue tan breve, pero bueno, siempre hablo mucho. Y bueno, agradecerles la invitación y felicitarles nuevamente. Gracias. Ay, no sé si Agustín... ¿Me escuchas? Ahí va, ahí sí, ahora se te escucha a vos. Tuve que conectar porque me quedaba sin batería. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora abrimos un poco el debate sobre este tercer módulo. A ver si alguien quiere tomar la palabra, o para que vayamos cerrando. Un poco en consonancia con lo que decía Víctor, particularmente en Tucumán, tal cual reflejó la problemática de no poder concentrar cierta información y tener que salir dentro del mismo Poder Judicial a buscar otras oficinas de apoyo, es una constante, por lo menos en nuestra jurisdicción, y es algo que nos dificulta bastante en la relación con la sociedad civil y con el acceso a la información pública y los requerimientos que nos hacen desde otras instituciones. No sé si alguien... Bueno, un poquito, yo quisiera compartir algo chiquito, me quedó resonando con lo que decía Víctor, que todo me pareció, además la generosidad de abrirnos esos vínculos va a ser realmente muy, muy importante, y dentro de los aportes me quedé pensando en esto de la matriz de vacancia, ¿no? Y un poco esta mirada hacia la gestión y la eficiencia de resolver causas, cantidad de causas resueltas. Eso está generando también al interior de los poderes judiciales una presión sobre el personal judicial que de alguna manera me parece que se convierte en una oportunidad para que este tipo de indicadores también tengan relevancia, no solo por decir vamos a supervisar y vamos a ver cuáles son los problemas, sino vamos a darle otra mirada al proceso y al mismo modo en que estamos brindando el acceso a justicia, y eso me parece que de alguna manera hay una oportunidad ahí, porque la presión que se está generando, por lo menos yo pienso en el Poder Judicial de Córdoba, con la poca cantidad de personal para la cantidad inmensa de causas, particularmente después de la pandemia se ha vuelto una demanda, se ha aumentado mucho la demanda. Entonces me parece que también ver estos espacios de oportunidad en cuanto a la calidad del acceso cuando se trata particularmente de sectores en condición de vulnerabilidad puede ser, bueno, me queda un poquito resonando esto de cómo cruzar la vacancia con la situación del contexto actual, ¿no? Ahí, Leticia, te damos la palabra para que te incorpores al debate. Ahí, bajo la mano. No, esto de la manito virtual, ¿viste? Es simpático. No, ahí había algo, y justamente con lo que dijo recién Natalia, que ustedes lo señalen, y me parece que tiene que ver con una preocupación de ustedes, ¿no? Que parten de esa preocupación cuando dicen, se advierte la necesidad de construir y aplicar indicadores que hablen de cómo se construyen relaciones interpersonales dentro del Poder Judicial, ¿no? Y es, de cierta forma, es como algo
digamos, reflexivo, dice, bueno, ¿dónde estamos parados? Y un poco lo vinculo con lo que dice Víctor, ¿no? Esto, bueno, ¿para qué se utiliza? O sea, o generar o cambiar la conciencia al registro. Y lo que dijo también, ¿no era Natalia o Tina? Me parece que lo dijo, bueno, el tema de qué tipo de medición se busca desde el mismo Poder Judicial, ¿no? Esto es decir, bueno, gestión de calidad, cantidad de sentencia, hay que presentar informe a la Corte, que sé que es lo que pasa en Tucumán, ¿no? Fin de mes, informe a la Corte, cuántas sentencias se dictaron. O sea, ya desde la cabeza del Poder Judicial está diciendo cuáles son las directrices para generar un determinado tipo de información, que en definitiva no repercute, ¿no?, en acceso a la justicia. No está hablándote de la necesidad de abrir la justicia o de pensar, digamos, instancias que sean facilitadoras para que la gente se acerque. A nosotros nos parecía eso, cuando veíamos el proyecto, esto que ustedes comentan, ¿no?, de la necesidad de, en cierta forma, cambiar o repensar algunas relaciones interpersonales, pero también institucionales hacia el interior del Poder Judicial. Por eso, como un apartado sobre qué tipo de información estás buscando hacia el interior del Poder Judicial, ¿no? Cómo repercute en el cambio de las prácticas. Bueno, eso es un vicio que yo tengo, miro eso, digamos. Sí, nosotras desde la intervención que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, el programa de acceso comunitario a la justicia que desarrolla charlas sobre derechos en los barrios, buscando justamente el acceso a justicia en todas estas etapas que señalaba Marisa al inicio, tiene como principal objetivo educar en derechos, garantizar circuitos de derivación, fomentar la llegada del Poder Judicial al barrio, y también de la gente al Poder Judicial, pero también tiene dentro de su intervención un voluntariado, donde agentes, empleados y magistradas del Poder Judicial desarrollan esas charlas en terreno, y uno de los efectos es que cuando vuelven a sus espacios de trabajo, algo cambia en la práctica, y eso no cambia ni por una resolución, no cambia por una normativa interna, cambia por una necesidad del propio empleado o de la propia empleada en generar un trabajo distinto por lo que vivió en contacto con la población. Y ahí me parece que hay algo de eso que nosotras también queremos tratar de que salga de la sensación o de la anécdota para llegar al análisis de la casuística, ¿no? Pero bueno, acomodándonos con el tiempo y siendo respetuosos y respetuosas de sus agendas, le vamos a dar la palabra a Milagros Noli para que cierre este evento. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. La verdad que es un proyecto que presenta muchísimos desafíos, que es un proyecto que entendemos que tiene serias dificultades, pero que son dificultades que están ancladas en lo que como esencia siempre se hizo así de los poderes judiciales. Nosotras creemos que hay una deuda en términos de democracia, en términos de democratización de los servicios de los poderes públicos, de los poderes judiciales con la ciudadanía en general, en la producción de información y en el acceso a la información que se produce. La información que se produce es exitista, compartimos eso con lo que señalaba Víctor, no tan solo se quiere mostrar gestión, pero se quiere mostrar una gestión que funciona. Entonces tampoco se muestran los datos cuando, si bien son indicadores de gestión, no dan cuenta de una gran reforma judicial que sirve a los efectos de mostrar no se habla de política pública ni servicio público, pero sí de un servicio que responde o que se pretende responda en tiempo y forma, ¿no? Entonces, la primera dificultad, y por eso es que nosotros acudimos al auxilio de ustedes, que son los que saben mucho más que nosotras en estos temas, tiene que ver con que nosotras sabemos que nuestra movida o nuestras expectativas dentro de los poderes judiciales son contramayoritarias. Son contramayoritarias porque la voluntad del trabajador o la trabajadora, que siempre ha registrado de esa manera, no quiere modificar la forma en que registra la información, porque nunca ha habido una instancia de discusión o de formación o de entendimiento del operador como el operador que está en la mesa de entrada hacia adentro, como el que efectivamente es el que hace, en términos de acceso a la justicia, en términos institucionales, y cumpliéndolo, el puente para el ejercicio real del inicio del ejercicio de un pretenso derecho. Sabemos que es contramayoritario porque va contra de los intereses de la conducción política de los poderes judiciales, digo. A nadie le hace gracia dentro de los poderes judiciales que desde estas oficinas se pretenda producir información que da cuenta del déficit
que tenemos en términos de servicio público. O sea, patentar el déficit que tenemos en términos de servicio público es contraexitista en función de cómo se viene produciendo la información. Entonces yo tengo grandes reformas procesales penales en la provincia de Mendoza, que me permite revertir una brecha histórica del 40% condenados, 60% procesados, a 70% condenados, 30% procesados, y eso es el éxito en la gestión, y no que el índice de los juicios abreviados se haya aumentado en más de un 100%, y que entonces sea la manera en que se administra justicia penal en la provincia de Mendoza. Entonces, digo, el problema en la información que nosotras queremos producir es muy notorio, y es muy notorio porque tiene que ver con que nosotras entendemos el servicio de justicia como un servicio público que tiene que garantizar derechos. Entendemos que vamos en contra de las formas que producen estadísticas los sistemas informáticos. En todos lados ahora se están renovando todos los sistemas informáticos, y los sistemas informáticos no tienen registro de este tipo de indicadores que nosotras necesitamos anexar, parchar o crear como una herramienta que se viene a colgar de esos preenlatados, que en general, por la mayoría de los poderes judiciales vienen comprando preenlatados, que son los expedientes de gestión y el expediente digital, y entonces el acceso a la justicia a través del expediente digital, y el 0800, y el 160, y no sé qué, y no hay un registro de las necesidades jurídicas insatisfechas, ni mucho menos de la disconformidad de la ciudadanía respecto al Poder Judicial. Nosotros ya tenemos experiencias de trabajar en terreno y de trabajar con instrumentos como encuestas, que se realizan de una manera muy respetuosa y muy considerada respecto de la persona que se encuesta por personal capacitada. Y los resultados de esas encuestas en terreno son escandalosos respecto de la falta de confianza de la ciudadanía, por lo menos mendocina, respecto del Poder Judicial. Entonces, tampoco les gusta que mostremos esos números, por supuesto. Y después, es contramayoritario porque también vamos en contra de cuál ha sido el uso que han utilizado los poderes concentrados, o que han encontrado los poderes concentrados en los poderes judiciales. Si nosotros lo que estamos hablando de protección de derechos de las personas que integran el grupo de situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que y hablo en representación de la mesa, cuando considero que nuestros objetivos principales se pueden decir en dos niveles, que son los que señalaba Víctor esencialmente. La necesidad de impulsar políticas de reforma institucional que respondan a las necesidades de la ciudadanía, y ahí comparto se señalaban las dificultades de unificar criterios de información que surge recolectada en las diferentes circunscripciones. Ahí es muy grande, y eso todos lo sabemos. Y yo soy una ferviente defensora del federalismo. Entonces, pero también entendíamos que si no era desde los poderes judiciales en una alianza, la posibilidad de que desde cada una de nuestras oficinas haga un planteo a la Corte para que esto funcione, tampoco va a prosperar. Entonces la decisión estratégica fue buscar la posibilidad, si es que se puede, ahora tendremos que replantearnos un montón de cosas, de definir un núcleo duro de indicadores que podamos cada una relevar en las circunscripciones nuestras, que den cuenta de las particularidades propias de nuestra circunscripción, pero que nos permita empujar en los cuatro poderes judiciales al mismo tiempo. Porque sola mi dirección o las otras, por lo menos hablo de la mía, no lo voy a conseguir. Entonces la estrategia de intentar llevar a un nivel federal la discusión tiene que ver con la posibilidad de incidencia que podemos llegar a tener adentro de nuestros poderes judiciales. Y el segundo objetivo tiene que ver con lo que planteaba Luz Patricia, que es la deuda que nosotras vemos adentro de nuestros poderes judiciales respecto de la falta de provisión de información para el informe a los mecanismos internacionales de seguimiento. Una crítica que se puede hacer desde las provincias, con mucho respeto, pero la voy a hacer, es que todos los informes siempre se concentran en el funcionamiento de los poderes federales, de los poderes judiciales federales, porque nunca ha habido un diálogo con la provincia, pero porque tampoco nunca desde las provincias ha existido una política institucional o una conciencia y un deber de información para que la información se federalice. Ni de un lado ni del otro. Ahora, en el momento que yo voy con mi convención y le digo, che, tenemos que informar, ajá, entonces también necesito una estructura en la cual la construcción del dato surja y después yo lo tenga, y teniendo ese dato ya pueda hacer la información, remitir la información al organismo, que es también lo que nosotros en nuestra agenda política nos interesa, que es fortalecer los mecanismos de supervisión supranacional de acceso a derecho en cada uno de los países de la región, y particularmente en lo que nos impacta en nuestras provincias.
Entonces, muchísimas gracias, Laura, la verdad que ha sido un honor tenerte con nosotras. Muchísimas gracias. Y yo cierro, y les dejo un listado de todas las preocupaciones que nos llevamos en función de lo que cada uno de ustedes han ido señalando. Preocupaciones por las diferencias y las necesidades federales. Tenemos que hacer la estrategia federal, pero hay que ver cómo definimos el núcleo duro para trabajar y que eso se refleje sin que nos afecte la construcción del dato. Preocupaciones por la calidad de trabajo de campo, cómo se utiliza la herramienta, que es lo que señalaba Soledad, cómo se utiliza la herramienta para que eso sea adecuado. Preocupaciones para el uso de la información, que es lo que señalaba Sebastián. Nosotros tenemos muy claro cuál es el destino que le queremos dar a la información, y que la información que se quiere producir se quiere difundir en términos de democratización y de acceso a la información y de acceso a la justicia. Pero está muy bien que nos planteemos cómo difundimos, que para esos fines estamos produciendo la información, y las preocupaciones por los consensos políticos para avanzar en la construcción de los datos. La preocupación por los consensos políticos hacia cada uno de los poderes judiciales, la construcción de los consensos políticos a nivel federal, y la construcción de los consensos políticos necesarios para que la información que nosotros decidimos validar sea efectivamente validada y reconocida por otras instancias. Tal vez se tenga que replantear la posibilidad de hacer una suerte de adaptación local de los indicadores que ya se han ido señalando en las diferentes intervenciones, que nos sirvan para cumplir todos estos objetivos que tenemos, que sabemos son ambiciosos y que sabemos son complejos de lograr. Pero como hay tanta gente que lleva tantos años estudiando esto, que son ustedes, entonces por ahí tenemos un poco hecho el camino ya, y entonces por eso queríamos y necesitábamos escuchar de ustedes para definir cómo seguíamos avanzando. Les vamos a compartir una minuta de la reunión, les vamos a compartir lo que vayamos avanzando, que va a ir impactando de todos los aportes que ustedes han ido realizando, sin ningún compromiso, sabemos que son personas con agendas muy estrechas, pero cualquier observación, cualquier comentario siempre va a ser muy bienvenido, y seguramente los vamos a ir poniendo al tanto de todo lo que vayamos avanzando, y que seguramente van a estar contentos con nosotros y con nosotras si logramos aunque sea así de chiquito, algún cambio hacia dentro de los poderes judiciales. Les agradecemos muchísimo, que tengan una muy buena tarde y muchos cariños desde Mendoza y un frío terrible. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Desafío también.